Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast País. Soy Blanca Arzate, orgullosa integrante de nuestra querida Asociación de Profesionales Inmobiliarios y Similares AC. Ahorita tenemos un tema muy interesante que representa de repente muchas dudas, mucha incertidumbre y, cómo no mencionarlo, hasta dolores de cabeza. Tenemos un invitado muy especial que es Álvaro López Rosales. Álvaro es maestro, bienvenido. Él labora para la empresa Total Despacho de Contadores. Bienvenido, Álvaro. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos retomando el tema de impuestos, que es un tema muy, muy delicado a su vez, pero yo creo que por lo mismo que la falta de información Ujú. o que no, o desconocemos muchos temas, ¿no? Y no tiene por qué Sí. serlo. ¿Qué impuestos intervienen, hablando ahorita, en bienes raíces, en la Ujú. compraventa de una casa? Sí, mira, cuando vendemos una casa o cuando vendemos un inmueble en general, el tenemos que pagar el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es el impuesto que pagamos en todo el país, por los ingresos que percibimos. Y el IVA también se paga, pero cuando adquieres un inmueble y ese inmueble tiene uso que no es de vivienda. Son Ok. los 2 impuestos ahí que intervienen. ¿Y qué debe de saber una persona inicialmente cuando ponga en venta su inmueble? Fíjate que eso es bien importante, e incluso para los inmobiliarios puede ser un diferenciador muy significativo. Yo creo que la persona es muy relevante el tema de los impuestos y es importante que conozca las generalidades. Esas generalidades viene siendo que tiene que entender qué va a pagar y cuándo lo va a pagar, y al mismo tiempo esas obligaciones que también tiene, ¿no? Entonces, bueno, una cuestión importante es saber que tiene que pagar impuesto por esa casa que va a vender, Claro. que el impuesto lo va a tener que pagar en el año y que en el momento que escriture, la notaría va a cobrar una parcialidad o le va a pedir una parcialidad que la va a entregar al fisco. Ok, es correcto. Y, por ejemplo, todas las personas que hacen estas transacciones tienen que estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. Sí, sí, todos deben estar inscritos. Ahorita cualquier persona que tenga 18 años en adelante tiene que estar inscrita y qué bueno que comentas, porque ahí luego genera algo de dudas o generalmente tienen dudas los clientes en lo siguiente. El estar inscritos en el RFC no quiere decir que necesariamente estés recibiendo ingresos, ¿sale? Ok, El que recibas un ingreso, entonces eso te implica que tienes que informar al fisco por qué conceptos son tus ingresos. Las personas físicas, como son los particulares, en el caso de nosotros, puedes tener ingresos por una serie de conceptos. Vamos a pensar si eres empleado, si realizas alguna actividad económica, empresarial, claro. arrendamientos, si recibes rentas. Entonces, sobre todo eso tienes que pagar impuestos. Y bueno, activo tenemos que estar y tenemos que informar de que estamos recibiendo ingresos. Más sin embargo, cuando vendes un inmueble, como no es un ingreso recurrente o no es una actividad, sino es más bien un acto que celebras de forma extraordinaria, entonces no tienes que tener una actividad como tal. Entonces, una pregunta que surge mucho en el medio con los clientes viene, es el decir, oye, yo nunca he trabajado, nunca he percibido un ingreso, ¿requiero la constancia? Sí, tienes que estar Ok. inscritos. La realidad es de que la mayoría de la gente estamos inscritos porque los bancos, si tienes una cuenta de cheques, Claro. cualquier cosa tienes que tener un RFC y entonces la mayoría estamos inscritos. Eso quiere decir que tenemos un registro en el SAT. Claro. Y bueno, te comentaba que las preguntas o algo que se presenta mucho es el decir, oye, si yo no recibo ingresos, ¿tengo que presentar una constancia? Sí. ¿La puedo Ok. sacar porque me lo va a pedir la notaría? Sí, sí la puedo sacar, o la puedo solicitar al SAT. Y el otro aspecto es, vamos a pensar que una persona tuvo ingresos, pensemos que estaba recibiendo rentas y en algún momento los deja de recibir y entonces presenta un aviso al SAT, para suspender Claro. sus actividades. Esa Ok. es una pregunta que surge mucho, el decir: "Oye, ¿y si estoy suspendido? Claro. ¿Sí puedo ser suspendido?". Sí, sí se puede por esa razón, porque es un ingreso extraordinario. Si Ok. fuera un ingreso diverso que no fue extraordinario, entonces ahí sí sería necesario tener que modificar las actividades. En este caso que mencionas, hay que, está en suspensión y se da este ingreso. Ujú. ¿Tiene que ir él a hacer, su cita y reactivarse? ¿O
únicamente se entera este ingreso y él sigue en suspensión. Creo que ahí me Sí, quedó esa dudita. sí, 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 muy buena pregunta. Mira, es bien importante cuando nos damos de alta, al mismo tiempo tramitamos la firma electrónica. ¿Es Con correcto? esa firma electrónica puedes accesar al portal del SAT y a partir de ahí tú ya puedes hacer todo. Ok. Esa firma electrónica tiene una vigencia de 4 años y las puedes ir renovando a través del portal. Es bien Ok. importante que esa firma electrónica siempre la tengamos. Hay gente vamos a pensar en el ejemplo que ponías tú de la suspensión. Hay gente que puede pensar que porque está suspendido y posiblemente tiene 8 años, pues no requiere esa firma. Es Así bien es. importante sí tenerla. Va. La razón de tenerla es que ante cualquier controversia, cualquier situación, contingencia que se pudiera presentar ante las autoridades fiscales, con eso los contadores puedan reaccionar de forma rápida para Ok. atender ese asunto. Y en esta parte que me comentabas tú es muy importante porque va a tener más obligaciones. ¿Qué obligaciones va a tener? Las obligaciones que va a tener es de que va a tener que presentar una declaración anual. Entonces, Ok. si no estás inscrita y no tienes esa firma electrónica, no No vas a poder vas. presentar la declaración anual. Sí, para Más sin acceder. embargo, no te implica hacer modificaciones. O Ok. yo estoy en el carácter suspendido. ¿Ocupo modificar algo? No. La única obligación es que tienes que presentar la declaración anual y nada más. Ok. Y sigo en ese mismo estado, se presenta y no hay Y problema. terminan todas tus Más si obligaciones. recomiendas que esa firma siempre esté vigente, ¿no? Que Aunque estés en siempre, suspensión. siempre hay que Ujú. tenerla vigente. Ok, Es algo perfecto. como las visas, las visas y los Sí, hay que pasaportes. irlo renovando. Siempre tenemos que tenerlos renovados. Muy bien. Y Álvaro, coméntame, ¿qué diferencia hay entonces en cuestión de impuestos el vender una casa habitación Ujú. a un negocio comercial, un Ok. local, por decir? Sí, sí, viene siendo de forma, trae algunas variantes significativas. Lo que es el procedimiento de cálculo es lo mismo. Y te comento de forma así muy general cómo se determina el ingreso o la ganancia para el efecto del pago del impuesto. De una forma muy sencilla. A fin de cuentas, lo que tú estás vendiendo menos lo que te costó. Y eso viene siendo la ganancia, ¿sale? Sí. La diferencia en un local comercial, en una casa viene siendo que si es la vivienda donde vives, entonces puedes exentar una parte. O sea, el Ok. fisco te permite que sobre una parte no pagues. Eso viene siendo sobre los son 700,000 UDIs, que Ok. ahorita anda alrededor de 6 millones. Entonces pensemos, si tu casa vale menos de 6 millones de pesos, no vas a pagar Estás impuesto. exento entonces. Estás exento. Si es más de 6 millones de pesos, entonces pagarías por la diferencia. Ok. Entonces, eso es muy relevante porque es un beneficio muy significativo que Ujú. prevé la ley. Y en el caso de inmuebles que no tienen uso habitacional, entiéndase un local comercial, entiéndase, no sé, una casa que está habilitada para oficinas, que no tengan Ujú. uso habitacional, entonces ahí no puedes aplicar la exención. Y al mismo tiempo es bien importante en eso, esa información que tiene que tener la persona que vende desde tiempo, desde que va a iniciar la venta, Claro. de que la persona que le va a comprar va a tener que pagar un IVA por el Ujú. valor de esas construcciones. Ok. Y eso se torna muy relevante que lo conozca la persona que va a vender, porque muchas veces la persona que va a comprar no lo tiene previsto. Claro. Entonces vamos a pensar que acordamos una cantidad y luego a la hora que llegue dice, Es no, espérame, más. es más, y yo no estaba Así. previendo eso, y a quién le corresponde y todo eso, ¿no? Ah, claro. Esos son como las cosas más significativas. Sí, sí, qué bueno que lo Sí, mencionas porque muchas veces como agentes inmobiliarios damos un precio comercial sí, y no tomamos en cuenta esos pequeños, grandes detalles, que es sí, informarle al cliente precisamente el impuesto que va a pagar adicional, ¿no? sí, sí, claro. Sí, sí, es muy importante. Y que también debemos de tomar en cuenta cuando la persona ya va a firmar a la notaría? ¿Hay aspectos adicionales que ya estando ahí antes de firmar tenga que tomar en cuenta, que sea relevante? Sí, sí, fíjate que sí. Eh, yo creo que en cada etapa de su proceso de venta tiene que tener la información de qué cosas tiene que cumplir. Ahí cuando está en la notaría es importante saber que hay más obligaciones que cumplir. Muchas veces por Claro. desconocimiento, la gente recibe su pago, firma y piensa que ahí se concluye todo. Y no hay más obligaciones. Las obligaciones, vamos a pensar, ya dijimos que hay una declaración anual que va a tener que presentar y al mismo tiempo, así como todo negocio, tenemos que llevar una contabilidad como tal para que el fisco Claro. nos la pueda revisar 5 años, hasta 5 años después que nos la pueda revisar. Aquí cuando vendemos un inmueble también.
Esa contabilidad es un tanto sencillo, digo, no es una contabilidad como la conocemos, que se tenga que llevar registros y todo eso, Claro. pero sí tienes que tener todos los documentos relacionados con la operación y la determinación del impuesto. Entonces, ahí en el momento de la firma es muy importante tenerlo identificado para que entonces pueda acudir el día días posteriores o después de la firma a solicitarle todos esos documentos a la notaría para poderlos integrar a su expediente. Para su declaración. Ujú, ¿Y qué sucede con el impuesto si la persona tiene ingresos adicionales? Ahorita platicábamos de que, ujú, bueno, a lo mejor está en suspensión, ujú. hace esa compraventa y, bueno, se presenta su declaración, pero él no recibe algún otro ingreso. ¿Qué sucede en lo contrario? Que sí tiene esos ingresos adicionales. Ah, Ujú. qué interesante lo que comentas. Mira, eh, como comentamos ahorita, a fin de cuentas, las personas podemos tener ingresos de forma recurrente, como ya lo dijimos, sueldos, Ujú. tal vez rentas, y podemos tener ingresos extraordinarios. Y entonces, para fin de calcular el impuesto, es necesario llegar a fin de año, vamos a empezar el 31 de diciembre, para poder integrar todos tus ingresos que puedes haber tenido por diferentes conceptos, Claro. sobre eso realizar el cálculo y determinar el impuesto, ¿sale? Entonces, se torna muy relevante lo que ahorita comentas, porque en el momento que el notario calcula el impuesto, que es una parcialidad del impuesto anual, Claro. si él no está volteando a ver el resto de los ingresos porque no se lo pide la ley. Entonces, si la persona que está vendiendo tiene más ingresos, entonces el impuesto se va a acrecentar respecto Ok. a ese impuesto que pagó en la notaría. ¿Por qué? Porque a la hora que se suma el ingreso que está percibiendo de la casa más sus ingresos que tiene de formas recurrentes, entonces el impuesto sube. ¿Cuál es la razón de ello? De que el impuesto se determina en base a una tarifa Ujú. que va creciendo de forma progresiva la tasa del impuesto, que empieza desde un 2,60 hasta un 34%. Al momento, maestro, de presentar esta Ujú. declaración, ¿qué gastos pueden ser útiles para disminuir esa base gravable en cuestión de la compraventa del inmueble? A lo mejor, no sé, el pago de un agente inmobiliario o el pago de un avalúo. ¿Qué gastos podemos nosotros incluir para poder disminuir esa base gravable? Sí, muy bien. Mira, las Comisiones. comisiones de los inmobiliarios se pueden incluir también los gastos de escrituración, los gastos de Okey. escrituración que se pagaron cuando se adquirió el inmueble. Mm. Y bueno, son las 2 partidas más relevantes. Que se pueden incluir. Ajá. Perfecto, ¿y qué otras obligaciones tendrá por la venta del inmueble una vez que ya se presentó la declaración anual? Ya no tendría ninguna obligación. Ya no Es muy tiene. buena tu pregunta, porque muchas veces la gente, como tiene la experiencia de que su contador, no sé, recibe renta, su contador va presentando declaraciones mensuales, entonces siempre le queda esa inquietud de decir, bueno, y voy a tener que seguir presentando declaraciones, tengo que moverle algo, mis obligaciones que comentábamos hace rato. No, ahí termina ya, sus obligaciones. Okey, muchísimas gracias, maestro Álvaro, de Totax Despacho de Contadores, por acompañarnos y transmitirnos todo este conocimiento que de repente surge en nosotros esa, hasta nerviosismo de saber cuál va a ser nuestro Sí. impuesto, y ya con esto, pues, yo creo que nos queda un poquito más claro. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muchas gracias y encantado de estar aquí. Y gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Podcast País. Déjenos sus comentarios y pues sabemos que más que nada debemos de tener la información oportuna y el acompañamiento adecuado precisamente para presentar nuestros impuestos como debe de ser y estar tranquilos en las transacciones que realicemos con nuestros bienes inmuebles. Yo soy Blanca Arzate, nos vemos hasta la próxima.